Lo tuyo no es una conclusión a la que llegaste después de un análisis riguroso. Lo tuyo es una No, no, premisa. No, entre entiendo. otras cosas. Sí, entiendo, pero quiero terminar este punto. Lo tuyo es una premisa. Tú tienes una premisa que en algún momento, no sé si consciente o inconscientemente, has adoptado del protestantismo. Los protestantes parten de la premisa de que nosotros sí o sí, en la práctica, estamos viendo a la Virgen como una diosa. Y una de las afirmaciones clásicas de los protestantes es que nosotros le estamos atribuyendo a la Virgen un atributo no comunicable, es decir, la omnisciencia, que supuestamente creemos que la Virgen tiene conocimiento absoluto en el sentido que solo Dios lo tiene, lo cual es falso. Entonces, más bien te preguntaría, Manuel, ¿por qué has permitido o por qué has aceptado una premisa a priori de antemano protestante sin ni siquiera examinar la premisa? Más bien pareciera que la has adoptado y más bien lo que quieres tú desvirtuar es la creencia de los católicos o la práctica de los católicos, cuando lo que deberías estar haciendo es, de una manera rigurosa, poner a prueba si esa premisa protestante se sostiene o no se sostiene. Bienvenido, Manuel. Me comentabas que eres católico, pero tienes dudas y incluso has pensado en el protestantismo. A ver, te dejo que me expliques y te escucho. Claro, claro. Soy de Venezuela y soy de, de un estado, el estado portuguesa y de la capital espiritual de Venezuela, que es Guanare, ¿sí? Donde se apareció la Virgen de Coromoto. Y, y por tanto yo estoy en la zona céntrica de la aparición, es decir, en la Quebrada de la Virgen, que si lo buscas por internet te darás cuenta de que hay un parque, de que hay el Santuario Nacional que es enorme, donde está la reliquia, una diminuta estampita del tamaño pues, de una huella. Y bueno, aquí son muy marianos, la verdad, y hay mucha iglesia evangélica, eh, y, y yo participo en la iglesia cantando y tocando, pues en el ministerio de música. Aparte de que de niño fui monaguillo y me quise entrar al seminario, pero doy gracias a Dios por no haber entrado. Tengo una bonita relación con mi novia y quiero llevarlo a feliz término. Sin embargo, hay cosas que hace varios meses atrás me he puesto a analizar y a profundizar y a escudriñar y me he dado cuenta de que no soy capaz de creer en ciertas doctrinas, por ejemplo, en los temas de María, porque aquí se habla mucho de María. Yo creo que y no lo voy a negar, la verdad que sí. Yo creo y yo siento, y por mi propia experiencia, hay una gran mariolatría implícita y explícita en muchas partes del mundo, que lamentablemente se ha ido gestando a través de la devoción de la piedad popular y excesos irracionales de amor hacia la Madre de nuestro Señor, que es bendita y santa. Y la iglesia parece que no lo frena. Sin embargo, aquí donde yo me encuentro es donde pues más he podido ver esas cuestiones, porque a veces, por ejemplo, cuando voy a misa, o sea, nada más los domingos, por ahora, se predica el evangelio pues del día correspondiente, pero a veces se saca el contexto del evangelio y se empieza a hablar es María, 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 María. Y entonces ahí se va creando un espacio, una especie de centralismo en ella y no en Jesús. Y el mayor problema yo creo que es ser mariólatra y no cristocéntrico. Entonces esa es una de las Una cosas que... pregunta, perdón Ah, que te interrumpa, Manuel. Una pregunta. Van varias veces que manejas este concepto de mariólatra o mariolatría. ¿Qué entiendes tú por mariólatra? cuando yo me refiero a mariólatra o mariolatría, me refiero a que a María se le coloca en un puesto como si fuera Dios y se le da mucha importancia. No es que esté mal darle importancia, no, sino que se llega a la importancia hasta tal grado de cambiar a Dios por poner a María en el centro. Y Entiendo. porque al adjudicarle a María, por ejemplo, atributos incomunicables de Dios como son la, Ok. la omnisciencia y la omnipresencia, implícitamente ahí se está gestando un error doctrinal y teológico, porque estamos queriendo hacer a María una diosa que no es, y al creer tales cosas, como que, por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, bueno, es que María camina conmigo, me acompaña, es que ella me agarra de la mano, es que ella escucha mis oraciones, esto y lo otro. O sea, se está empezando allí
entonces a caer en Ok, un problema que pocas veces pues se comprende ok. cómo resolverlo. Creo que Entonces eso es lo que yo eso me... Ok, sí, te preguntaba para tener una idea, para no adivinar y tener una idea de qué es lo que tú estás tratando de comunicar cuando hablas de que alguien es mariólatra. Eh, bueno, veo acá, por un lado veo que tienes malos entendidos, tanto de lo que significa ser un idólatra, y también tienes malos entendidos de lo que creemos los católicos sobre la Virgen. Para que podamos hablar de idolatría, tendríamos que hablar de que estamos adorando a un Dios falso, a un Dios falso o a una diosa falsa. Es irrelevante, ¿no? A un Dios falso, así. Entonces, cuando alguien adora a un Dios falso, eso se llama idolatría. ¿Ok? Luego, por allí tú dijiste que los católicos creemos que la Virgen María es omnisciente. Y eso no es doctrina católica. De hecho, eso es una herejía, es algo que los católicos no podemos creer. Entonces, por un lado, hay que entender qué es idolatría. Y por otro lado, lo que decías, que los católicos creemos que la Virgen María es omnisciente, eso no es una doctrina católica, no lo creemos los te, católicos. te lo voy a explicar un poquito más para que entiendas, porque yo sé que generalizar no se puede hacer hasta tal punto de meter a todos en un mismo saco en el cual, pues, por ejemplo, yo puedo tener un pecado distinto al tuyo y por eso no quiere decir que tú cometas el mismo pecado que yo No, y sí, tienes la misma falta. yo sé lo que es, yo sé lo Pero, que es, perdón, Manuel, para que no te enredes tanto, yo sé lo que es generalizar, pero más bien aquí la pregunta del millón de dólares es, ¿qué te hace pensar que los católicos creemos que la Virgen es omnisciente? vale, te la digo. Em, y como dije, no es todos, no es todos, pero sí hay muchos, y hay personas con las que yo he hablado y hay sacerdotes que son mis amigos y son de aquí en la parroquia, o son de Guanare, que bueno, de la capital del estado portuguesa, y converso con ellos y esto a veces es bastante complicado porque son reservados para estos temas. Pero cuando ellos están en una misa, en la homilía, predicando que María está en medio de nosotros porque en muchas ocasiones han hecho oraciones después de la prédica, viene la oración de los fieles en el orden de la liturgia. Entonces allí se hace un momento de oración y luego se dice que María, tú que estás aquí en medio de nosotros, escuchándonos, tú que estás presente aquí con nosotros. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, yo digo, aquí algo anda mal, porque si bien, si, si es el sacerdote que nos está enseñando algo que es contradictorio con la palabra de Dios, entonces eso no se puede estar creyendo. Sin embargo, es algo que propagan y que propagan sin ningún problema. ¿Por qué digo eso con tanta seguridad? Porque yo lo he vivido, porque yo he estado en esos momentos y además porque hay muchas personas que, como te digo, dicen que María los acompaña, porque es que así se lo han enseñado desde chiquiticos. Entonces, si 1 billón de católicos o más de 1 billón dicen en el mundo eh, que María está con ellos y los acompaña y los agarra de la mano y los lleva hasta Jesús. Es más, el mismo Papa Francisco, él dice que María es la mujer, una madre apurada, él la llama así, Nuestra Señora apurada, que viene en nuestra ayuda cuando la llamamos, ella se apura, no tarda porque es una madre apurada. Entonces, si eso es así, estamos viendo que desde el Papa Francisco y para acá, para abajo, los líderes religiosos nos están enseñando algo que, aunque no está en la palabra de Dios, implícitamente se está gestando en nuestra sociedad. No sé si te estás dando cuenta, pero te aventaste un discurso larguísimo, pero yo aquí quiero que me respondas algo así bien concreto. Dime una cosa sin darme un discurso, dime una cosa que se le atribuye a la Virgen que solamente le corresponde a Dios. La omnisciencia. Pero, pero, ¿qué te hace pensar que los católicos le atribuimos omnisciencia a la Virgen? Bueno, cuando yo digo que se le atribuye la omnisciencia, es Ajá, porque cuando una persona viene al Santuario Nacional o está en cualquier lugar del mundo y está haciéndole una oración a María, que esto tendría que ver un poco con la intercesión de los santos, pero en ese entiendo. punto
utilizar la mente para hacer una oración a la Madre de nuestro Señor, cuando los mismos, para dar un ejemplo, los mismos exorcistas dicen Sí, que sí, solo Dios conoce perdón, es nuestros que otra vez te pensamientos. me vas a ir otra vez te me vas a alargar. Lo que sucede es que estás equivocado, porque los católicos, al pedir la intercesión de la Virgen María o la protección, no estamos creyendo que ella es omnisciente en el sentido como Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Para los que no saben, omnisciente significa que tienes todo conocimiento. Nosotros no Una totalidad. creemos. Ajá. Nosotros no creemos que la Virgen tiene todo el conocimiento absoluto como Dios lo tiene. Ahora, si alguien me pregunta, sí, pero ¿tú crees que ella está consciente de los quehaceres de la iglesia y que ella como reina puede interceder en favor de los súbditos del reino? Sí, pero no se sigue que porque ella como reina pueda interceder en favor de los súbditos del reino de Dios, no se sigue que por lo tanto ella es una diosa o que es omnisciente. Tú estás llegando a una conclusión que no solamente no le hace justicia a lo que creen los católicos, sino que tu conclusión en la realidad no es conclusión. Te voy a decir qué es. Lo tuyo no es una conclusión a la que llegaste después de un análisis riguroso. Lo tuyo es una No, no, premisa. No, entre entiendo. otras cosas. Sí, entiendo, pero quiero terminar este punto. Lo tuyo es una premisa. Tú tienes una premisa que en algún momento, no sé si consciente o inconscientemente has adoptado del protestantismo. Los protestantes parten de la premisa de que nosotros sí o sí, en la práctica, estamos viendo a la Virgen como una diosa. Y una de las afirmaciones clásicas de los protestantes es que nosotros le estamos atribuyendo a la Virgen un atributo no comunicable, es decir, la omnisciencia, que supuestamente creemos que la Virgen tiene conocimiento absoluto en el sentido que solo Dios lo tiene, lo cual es falso. Entonces, más bien te preguntaría, Manuel, ¿por qué has permitido o por qué has aceptado una premisa a priori de antemano protestante sin ni siquiera examinar la premisa? Más bien pareciera que la has adoptado y más bien lo que quieres tú desvirtuar es la creencia de los católicos o la práctica de los católicos, cuando lo que deberías estar haciendo es, de una manera rigurosa, poner a prueba si esa premisa protestante se sostiene o no se sostiene. Y como te vengo diciendo, realmente no se sostiene, porque los católicos ni la consideramos como diosa ni en la teoría ni en la práctica, ni tampoco creemos que ella tiene conocimiento absoluto, es decir, que es omnisciente como solamente Dios lo es. Es un atributo divino no comunicable que Dios pueda dar un conocimiento especial a sus criaturas. Bueno, eso es punto y aparte, pero no significa que las criaturas puedan tener estos atributos no comunicables como lo sería la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Los católicos no creemos eso ni en teoría ni en práctica. Te lo explico, sencillito, en rápidos minutos. Es que no necesitas explicármelo porque yo lo entiendo, te escuché. Ya me dijiste que tú escuchas que al final se pide la intercesión de la Virgen María, pero es que eso no está probando ni que ella es una diosa, ni tampoco está probando que ella es omnisciente o que los católicos en la práctica la estamos viendo a ella como una diosa o que le estamos atribuyendo la omnisciencia. Eso es algo que los protestantes se lo imaginan y que tú tristemente has aceptado sin ni siquiera ponerlo en tela de juicio, pero lo que sí ni siquiera estás acá, te voy a decir, te voy a ser bien sincero, te voy a decir cómo yo te veo. Tú no estás acá indagando, tú no estás acá tratando de entender algún punto que no entiendes. Tú estás acá con afirmaciones. Tú ya has, mira, te voy a hablar acá como hay un dicho acá en Estados Unidos, tú ya te tomaste todo el Kool-Aid. Esa frase, cuando te dicen ya te tomaste todo el Kool-Aid, viene desgraciadamente de una secta que hizo que las personas se tomaran un juguito, acá le dicen el Kool-Aid, se tomaran un juguito y resulta que sí era jugo, pero tenía unas gotitas de veneno. Y cuando te dicen ya te tomaste todo el Kool-Aid es ya creíste todo lo que esa secta te dijo. Yo veo, Manuel, y te lo digo con respeto, te lo digo con respeto, veo que ya te tomaste el Kool-Aid y tú ya estás sin darte cuenta, estás ya actuando como un protestante. Y yo más bien te quiero invitar a que tú digas, oye, eso es cierto, ya acepté esta premisa,
Pero no debería yo estar poniendo a prueba la premisa en lugar de ir directo a desvirtuar la fe y la práctica católica. Eso es lo que yo más Te, bien se esperaría de cualquier católico. Ujú. te explico, mira, sinceramente, yo siento que en parte yo soy católico, pero en parte yo soy protestante, porque hay, por ejemplo, dogmas de la iglesia que no creo, y hay unos que me cuesta creer, sin embargo, hay otros que sí. Entonces es como en ese proceso en el cual me encuentro. Pero para terminar con ese punto, cuando yo digo que hay muchos, como hay por ejemplo, hay 100 personas y hay un montón que cree que María, por ejemplo, puede conocer sus oraciones que están haciendo ellos mentalmente, cuando solo Dios tiene esa capacidad, esa totalidad de conocer los pensamientos de las personas y todos los hechos de que están ocurriendo a diario. O sea, Manuel, allí puedo ver, perdón que te interrumpa, puedo Manuel. tener, Sí, 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 ajá, te voy a dejar que termines. Pero, ¿cómo se llama tu parroquia? Virgen de Cormoto, ¿Así se llama tu parroquia? ¿Puedes repetirlo una vez más? Virgen de Cormoto, Virgen de Cormoto. ¿Y ese es el nombre de la parroquia donde tú asistes? así Ok. es, esa es la parroquia donde está el Santuario Nacional Sí, de yo sé que Venezuela. es el Santuario Nacional, pero mi pregunta es que si esa es la parroquia donde tú eres parte de la comunidad. Ajá. Ok. Es que la verdad, tú mismo dijiste hace un momento, ¿no? Que eres parte católico y parte protestante. Te voy a ser sincero, más bien parece que eres protestante, al menos ya estás pensando como un protestante. Y por un momento me pasó por la mente que realmente no estás en una parroquia, pero bueno, no puedo saberlo. Yo no tengo conocimiento absoluto hablando de omnisciencia, pero sí como que no me diste la impresión de que eres un católico. Pero ahora sí, continúa. Bueno, entonces, dale. Em, ¿En qué estaba? Ajá, sobre el punto de las oraciones. Por ejemplo, que cuando una persona, aún sin creer que María es una diosa, aún sin creer que María, pues eso mismo, es una deidad o una divinidad, empieza, por ejemplo, a hacer cosas como en sus oraciones mentales, porque yo veo la multitud, pues, que viene aquí al santuario y hace su oración y silenciosamente se colocan de frente a la reliquia y le están orando a María, pero lo están haciendo sin palabras, sino que lo están haciendo simple y únicamente con su mente. Entonces, cuando eso empieza a pasar y esas personas se toman como correcto o como veraz que María está escuchando sus súplicas cuando lo están haciendo mentalmente, ¿cómo se le podría llamar a eso si no es que María está recibiendo oraciones mentales, las cuales pues ella no tiene la capacidad de atender, porque van de una mente hacia lo alto? Ahora, podría darte darme la duda y creer, bueno, María escucha las oraciones que se dicen de palabra, ok, pero si la omnisciencia no es algo que se le atribuye a María, entonces, lamentablemente, yo cuando hago mis oraciones o cuando hacía mis oraciones o cuando las personas de acá o de todo el mundo hacen sus oraciones mentales a María sin decir ni una palabra, o algún santo o algún ángel, arcángel, entonces, ¿dónde queda eso? Si esas personas que están en el cielo, en lo alto, gozando con Dios, no tienen esa capacidad pues de atender a esas oraciones mentales. Eso es lo que me refiero. No el 100% del catolicismo romano, sino muchas personas dentro del catolicismo romano que hacen eso, pues lo considero que están haciendo de María un ser omnisciente, aun cuando no la consideren Dios, porque yo puedo Pero, considerar Dios, Manuel, eh, está bien. Te dejo que hables, pero no puedo dejar que solo tú hables, ¿no? Te voy a estar interrumpiendo constantemente. esa Manuel, es la pero idea. es que, sí, permíteme ahora tener una pequeña participación. Manuel, pero es que tú sigues con lo mismo, pues, o sea, yo ya te expliqué que no creemos ni en teoría ni en práctica que ella es omnisciente, pero tú vuelves y repites que sí lo creemos. Mira, tú crees que Jesucristo enseñó la verdad, ¿no? Cuando Jesucristo enseña que el alma de una persona estaba invocando el auxilio de Abraham, ¿tú qué te imaginas? ¿Tú te imaginas que Abraham era omnisciente? No,
Entonces, ¿cómo es posible que Abraham pueda tener acceso a las oraciones de una alma que está implorando su ayuda? Ahorita, por cierto, estaban hablando de eso, ¿no? Yo entré cuando estaba hablando de la oración de los santos, la intercesión, sí. Ajá. Cuando vemos ese pasaje, por ejemplo, se está, como te dije, yo puedo darme la duda y decir, o sea, estaba diciendo palabras, ¿cierto? Estaba hablando. Sí, Mira, sé que estás pensando tu respuesta, pero a ver, dímelo así de manera bien sencilla. ¿Cómo es posible que Abraham, que no es Dios y que no tiene conocimiento absoluto, cómo es posible que Abraham haya tenido acceso a la oración de un alma que estaba implorando su ayuda? eso es según el pasaje, ¿no? De Abraham y Lázaro y el rico en el infierno, ¿no? Sí, este es Jesús enseñando. Este es el verbo de Ajá. Dios enseñando la verdad. Pero le está dando muchas vueltas al asunto. ¿Cómo crees que eso era posible? ¿Cómo creo que eso era posible? Te digas, Ajá. no sé si alguien se está comunicando contigo, te ves distraído, no se ve un hilo conductor en tu pensamiento y estás Ok, aquí. ok, Te estoy haciendo una pregunta bien sencilla y veo como que andas en otro canal. claro, entiendo, entiendo. Dale. Ajá. Yo creo que solo Dios lo haría posible. Solo Dios permitiría eso, que se hiciera posible. No de otra manera, porque nosotros no tenemos las capacidades. Esa es mi respuesta. Creo que solo Dios lo haría posible, de que Ok. hubiera esa, Bueno, esa pues comunicación. tu respuesta es una excelente respuesta. De hecho, es la respuesta católica. La Virgen puede tener acceso a estas oraciones porque Dios lo ha hecho posible. O sea, me estás diciendo que Dios lo puede hacer posible para el padre de la fe, que es Abraham, pero Dios no lo puede hacer posible para la madre de los cristianos, que es la Virgen María. No, 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 yo no estoy diciendo eso, sino que estoy comparando que cuando veo eso, por ejemplo, que eso sucede mucho, eso me lleva de una vez a pensar que se está tratando de una omnisciencia de María, que las personas pues a veces ni siquiera conocen qué es omnisciencia. Sí, muchos no conocen ni qué es la palabra omnisciencia, No, sí, yo sé, pero pero yo ya te demostré, Manuel, pero yo ya te demostré públicamente y está grabado en video, yo ya te demostré que no es así, aunque tú sigues repitiendo que los católicos creemos o que en la práctica la consideramos omnisciente. Ya te demostré y con un ejemplo bíblico te demostré que no es necesario creer que una criatura, ya sea la Virgen o el padre de la fe, que es Abraham, sea omnisciente o que tenga atributos no comunicables que solo le pertenecen a Dios. Tú mismo confesaste que si Abraham tuvo acceso a la oración de una alma que imploraba su auxilio, es porque Dios lo hizo posible. Y yo te dije, has contestado bien, es una excelente respuesta, de hecho esa es la respuesta católica. Nosotros creemos que la Virgen puede tener acceso a las oraciones de los santos, de los cristianos, porque Dios lo ha hecho posible. Ahora, ¿tú crees que la Virgen es tu madre o no? eso es un poco complicado, pues, porque me encuentro, por ejemplo, Pero, con ¿eso sería un sí o sería un no? eso sería, como que no estoy seguro, la verdad, no estoy seguro, estoy entre ese sí y ese no, ¿entiendes? Pero sí sabes que la Biblia enseña que la Virgen María es la madre de todos los cristianos. No, ¿No lo sabías? sinceramente no. ¿Te lo puedo mostrar? No, Me permites un momento para mostrártelo? claro, pero o sea, espero que Sí, haya ok, quedado claro pero mi vámonos punto. por partes. Sí, es que yo me quiero ir por partes, porque te iba a enseñar cómo los cristianos de los primeros siglos siempre han pedido la intercesión. De hecho, te lo voy a enseñar. Me iba a brincar al pasaje de la Biblia donde dice que es nuestra madre, pero te voy a mostrar este pasaje. Es una oración de las oraciones más antiguas que la iglesia tiene. Y en esta oración, que de hecho el manuscrito más antiguo que sobrevivió es de alrededor del año 250. Y aquí vemos cómo los cristianos, que por cierto vivieron antes de Constantino, porque muchos dicen que fue Constantino el que echó todo a perder. Si tú preguntas cómo se llama esta oración, se llama Sub Tuum Presidium, como lo puedes ver ahí. Y eso es lo que dice.
Bajo tu protección nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Entonces tenemos una Sí, oración repito. permíteme, tenemos una oración que viene desde antes del tiempo de Constantino, porque muchos protestantes dicen que estas cosas de la Virgen y todo esto es un sincretismo de paganismo romano con un poco de cristianismo y el fruto es el catolicismo. Pero esta oración viene de mucho antes de Constantino, viene de las primeras comunidades. En el manuscrito más antiguo que sobrevivió es el manuscrito Rylands. Y en el manuscrito Rylands tenemos esta oración que hacían los cristianos. Era una oración muy común en las iglesias y repito, esto es mucho antes de Constantino el emperador. Ahora, yo te dije que te voy a mostrar en la Biblia que la Virgen María es la madre de los cristianos. Acá comparto pantalla. Sí, no, Apocalipsis capítulo 12, hablando de la Virgen que está en el cielo como reina, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Si seguimos leyendo, en el versículo 5 se dice que ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente, este hijo varón es Jesucristo. Tienes a la Virgen María en el cielo coronada, tienes que dar a luz a su hijo, y si nosotros llegamos al verso 17, vamos a encontrar aquí en el verso 17 lo siguiente. Hablando del diablo, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la Virgen, y se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos o la descendencia de ella. ¿Y quién es esta descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí se nos dice que la Virgen María es odiada por el dragón y que la Virgen María tiene una descendencia. Y se nos dice que esta descendencia o estos hijos son los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, tú decías, después cambiaste opinión por alguna razón misteriosa, pero tú dijiste que no. Y yo ya te mostré cómo la Biblia dice que la Virgen María es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También te mostré cómo las comunidades de los primeros siglos ya creían que la Virgen escuchaba sus oraciones y pedían la intercesión y se dirigen a ella con palabras de devoción, así como tú señalaste, que te das cuenta que al final de la misa piden la intercesión y se dicen palabras de alabanza hacia la Virgen. Pero si esto se viene haciendo desde el día número 1. ¿puedo? Sí, claro, pues Sí, por eso me quedé voy. callado para escucharte. Claro, claro, mira. Cuando yo me refería a lo de que no es que no se me haya enseñado, porque por supuesto que yo estoy desde los 4 añitos, sí, desde los 4 añitos en la iglesia y estoy aprendiendo que María es nuestra madre. Y sobre todo, por ejemplo, yo he visto muchos videos del Padre Toro y hasta me tomé una foto con él una vez, Dios me dio esa oportunidad y he conversado con él. Él usa mucho esta cita bíblica de Apocalipsis 12 para hablar de que esa mujer es María. Pero está pasando algo aquí interesante. Y ese punto de Apocalipsis 12 y terminando con lo de la omnisciencia, quería resumir en esto nada más, si me lo permites. Que Una por cierto persona ya te puede, refuté, que por cierto ya te claro, claro, refuté lo de la omnisciencia. Si yo fuera tú, yo no estaría repitiéndolo porque eso ya quedó desmantelado, ¿eh? ok, pero déjame, y te digo una cosita más, en resumen. Una persona puede cometer un acto de idolatría, una persona puede cometer un acto así banal, pues, pero sin necesidad de creer que ese algo o alguien es Dios. Hay necesidad de creer que alguien o algo es Dios para cometer idolatría. No, porque idolatría no simplemente, como dice el padre Toro, que él enseña que adorar es creer que alguien o algo es Dios, sino que también se trata de amar en un sumo exceso y también de colocar en el puesto de Dios. Es más, cuando nos Sí. vamos a la palabra, nos encontramos que hay varios tipos de idolatría
en Colosenses Sí, sí, los 3:5 y católicos, sé a dónde vas, ¿no? Y para ahorrarte tiempo, los católicos creemos que hay diferentes formas de ser un idólatra. Tú puedes ser un idólatra adorando a Zeus, ofreciéndole sacrificios a Zeus. Puedes ser un idólatra, también, de acuerdo a lo que dice San Pablo, siendo una persona codiciosa. Menciona por allí, eh, um, son tres tipos de pecados. Se me escapa cómo los enumera. Dice lo cual es idolatría, que tienen ajá, relación con la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Creo que es la avaricia, la avaricia, la tiene que inmoralidad. también, Sí, ajá, yo entiendo que eso puede ser una idolatría, algo que ocupa el lugar que se ujú, supone que le debería de estar dando a Dios. Pero resulta que la Virgen María no solamente no califica para el primer tipo de idolatría, que queda claro que los católicos no la consideramos una diosa ni le sacrificamos a ella, pero tampoco ella califica para el segundo tipo de idolatría. O sea, en pocas palabras, y aquí te doy el paso. Los católicos sabemos cuáles son los diferentes tipos de caer en la idolatría, pero resulta que la Virgen María no califica ni para la primera categoría que pensamos que es una diosa, ni para la segunda categoría donde ella estaría reemplazando en nuestros corazones el lugar que le damos a Dios. Sería totalmente o virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque el católico practicante adora única y exclusivamente a la Santísima Trinidad cada vez que estamos en la Santa Misa. Ahí la Virgen María se une a nosotros y a los ángeles para adorar al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante, Manuel. la Santísima, exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al generalizar nos encontramos en que hay un grosso pueblo que no sabe de esto, no conoce de esto, y por tanto, así como caen en la idolatría del teléfono, del pecado de la avaricia, de la sexualidad, también de María y de otros dioses que son paganos como el de las brujerías, del tautismo, entre otras cosas. Pero Entonces, eso que tú esto, dices, esto, perdón, eso que tú dices, estoy de acuerdo contigo, eso sí sucede, pero eso sucede en todos los contextos, sucede en cualquier denominación protestante, ese tipo de idolatría de la que tú hablas sucede en cualquier sí, denominación protestante, también esto es puede suceder en mucho, contextos católicos, pero no se sigue que porque determinado grupo de personas puedan caer en algún tipo de idolatría, que por lo tanto aquellos católicos practicantes que conocen su fe estarían siendo mariólatras, como lo dijiste al inicio de esta conversación. Entonces, lo único que estaría probando tu punto es que sí, los cristianos, ya sea católicos o en este caso también los protestantes, pueden incurrir en una forma de idolatría. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿y qué tiene que ver esto con la enseñanza y la práctica católica de venerar a la Virgen María? ¿Cuál es la relación? en cuanto a venerar a María. Sí, o sea, ¿cómo se conecta las dos formas de idolatría que ya sabemos que pueden darse, ya sea en la Iglesia Católica o en los grupos protestantes? ¿Cómo se relaciona esto con la doctrina y práctica católica sobre la veneración de la Virgen María? O sea, ¿cómo conectas estas dos realidades? No veo dónde está la conexión. Claro, cuando una persona, por ejemplo, por sus presuposiciones, empieza a adoptar posturas y creencias que enseña al pueblo como un sacerdote amigo de por aquí mismo, em, empiezan a enseñarnos cosas que aunque se fían de lo que enseña la iglesia, que la iglesia definió que María es la Teotocos, la Madre de Dios, entre otras cosas, de allí parten tomando eso y parten y enseñan otras cosas que no son correctas y no están bien. Por ejemplo, hay un sacerdote aquí que enseñó una vez, y eso lo hacen en misa donde hay cientos y a veces miles de personas. Dicen que María santifica, dicen, por ejemplo, que María no es una criatura, como muchos creen. Entonces ahí Ok, se está mira, Manuel, desvirtuando. Manuel, El eh, tema es eso, que no es entiendo, Manuel. correcto. Yo creo que queda claro qué es lo que estás tratando de hacer. Acá ya lo que estás haciendo es moviéndote de un lado a otro. Cada vez que te refuta un punto, fíjate hasta dónde estás llegando. Ya estás llegando hasta el punto de decir que conociste a un sacerdote que dijo que María santifica, me imagino que por sí misma, y que María no es una criatura. Entonces, mira, Ujú. eso es tan absurdo como que yo te diga a ti que un día conocí a un protestante que estaba diciendo que el arcángel Miguel no es una criatura y que el arcángel Miguel, él santifica por sí mismo. Obviamente es absurdo que yo quiera utilizar
el ejemplo de una persona que evidentemente no representa en ningún sentido la teología protestante para tratar de refutar el protestantismo. Jamás lo haría, es absurdo, es ridículo, y no lo haría porque no quiero que la gente se ría de mí. De la misma manera, un protestante no debería utilizar un caso tan absurdo como el de este supuesto sacerdote que enseña que la Virgen María no es una criatura y que la Virgen María podría santificarse, entiende, por sí misma. No deberías de usarlo porque estás acá refutando algo que los católicos no creemos. Entonces, no entiendo por qué Eh, estás dispuesto a utilizar un caso absurdo de un supuesto sacerdote que enseña cosas que ni siquiera, mira, aquí en el chat no te creas que los católicos que están en el chat son super teólogos y que son super conocedores, super eruditos, no, son católicos sí, normales, son católicos claro, normales. claro. ¿Y quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Dime, dime. Esos católicos normales no creen estas cosas que tú dices que este supuesto sacerdote enseñó. Ahora, pudiera Y darse el caso entonces, que un sacerdote haya dicho esas cosas, pudiera ser ok, te lo voy a conceder, pero te pregunto, ¿por qué usarías un caso tan absurdo para tratar de refutar la postura católica? ¿No más bien tendrías que interactuar con lo que realmente creemos los católicos? claro, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es esto, de que cuando toman, por ejemplo, una doctrina o un dogma católico, como yo le conversé a ese padre que es un amigo mío de acá, y le escribí y le dije, padre, pero ¿por qué tú dijiste eso si la iglesia enseña esto y esto? Entonces él me empezó a sacar dogmas, porque María es inmaculada, porque María es asunta al cielo, porque María es... Pero ya va, padre, no, tú no te puedes agarrar de eso. Entonces, ese es mi punto, o sea, que se puede desvirtuar la enseñanza cuando no se tiene una correcta formación de Sí, la misma claro, o de pero eso de desvirtuar la enseñanza sucede en todas partes, pero tú no viniste acá con el problema de que hay un sector o hay un sacerdote que desvirtuó la enseñanza. Tú viniste acá con una tesis muy clara. Tú dices que los católicos hemos caído o que practicamos una mariolatría y que no somos todos, no mariolas. todos, Esa es tu tesis. El video tú lo puedes regresar. Entonces, claro, pero no todos. Ok, yo ya te mostré que eso no es así. Y como último recurso, sales que un día te conociste a un sacerdote que dijo unas cosas que sabes bien que los católicos no las creemos. Entonces, acá no estamos hablando de que hay peligros de que la enseñanza oficial, ya sea de la Iglesia Católica o del protestantismo, pueda desvirtuarse por el descuido de algún pastor que enseña lo que se le ocurre. Entonces, acá no estamos tratando ese tema. ¿Sabes por qué no lo estamos tratando? Porque eso ocurre en todas partes, o puede ocurrir, eso puede ocurrir en todas partes, pero tú no entraste acá con ese tema, tú entraste acá diciendo que los católicos pues somos mariólatras y que estamos practicando esta supuesta mariolatría. Y yo creo que también no fuiste muy transparente, porque tú te presentaste como un católico, pero que estabas teniendo dudas. Ahorita hubo personas que fueron a tu canal, yo no sabía que tienes un canal, fueron personas que fueron a tu canal y aparentemente estás en el protestantismo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no ando investigando, es la primera vez que te veo y para serte No, claro, sincero, yo no visité tu canal, nomás acá estaba leyendo comentarios. Yo no sé qué es tu canal ni qué haces en tu canal, pero te estoy diciendo es que más bien ya te tomaste todo el Kool-Aid del protestantismo y es triste. Es triste porque has recibido la enseñanza protestante y estás tratando de desvirtuar lo que enseña la Iglesia Católica cuando debiste haber hecho lo contrario. Debiste haber puesto en tela de juicio si lo que los protestantes te enseñaron era o no era verdad, pero veo que ni siquiera estás abierto a escuchar lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Entonces, sí, no sé, la verdad está un poco raro esta situación. no, claro, yo te entiendo, yo te entiendo. Y que hayan entrado a mi canal, pues por mí no hay ningún problema, porque yo tengo videos tanto de música como también de cuestiones bíblicas, donde hablo tanto en cuanto a lo que mi razonamiento y mis estudios, como una persona falible que soy, que puede dar y puede demostrar, pero nada que ver con condenar a nadie ni nada de eso. Entonces, claro, yo te entiendo, José, y me da mucha alegría participar en esta oportunidad aquí porque yo siempre he querido así, como que compartir
compartir también para que alguien me explique y me enseñe también lo que no comprendo. Entonces, Sí, yo estoy pero recibiendo sí lo que sería tú me justo, dices. perdón, Manuel, sí, sí sería justo decir que eres protestante, ¿no? Pues puede ser justo porque, claro, si estoy creyendo, por ejemplo, algo que la iglesia enseña que no se debe creer, pues ya eso tiene un nombre y en uno de los cánones se le llama herejía. Entonces, por tanto, Pero alguien me podría decir, me refiero, ujú, ¿tú te consideras protestante? como te lo dije al principio, yo sigo estando en la iglesia por ahora y yo, aunque soy católico, tengo cosas protestantes, entonces estoy como en esa cuestión de que de creer cosas católicas y creer cosas protestantes. Entonces, es como un proceso allí dentro de mí. Ajá. Entonces, ¿Cómo cuáles cosas no católicas sé si crees? ¿Cuáles cosas católicas sí crees? por ejemplo, puedo asegurarte que creo con toda fidelidad en la Santísima Trinidad, que es un No, dogma de no, fe, yo por sé, supuesto. pero tú sabes que para ser protestante, al menos protestante histórico, no necesitas renunciar a la Santísima Trinidad, porque nosotros les enseñamos la Santísima Trinidad a todas las ramas del protestantismo histórico. Pero más bien, ¿qué distintivos católicos que son inaceptables en el protestantismo tú los crees? Por ejemplo, ¿tú crees que la Eucaristía tiene el cuerpo, el alma, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo? ¿Crees que hay un cambio en la sustancia en el momento de la consagración sacerdotal? Todavía sí, todavía sí lo creo. ¿Tú lo crees? Ok. Ok. No, no te veo muy Ahora, seguro, por pero ok, ejemplo, está bien. Vamos a tomar tu palabra. Ok. em, en cuanto a lo que me estaba citando ahora para pasar a Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 12. Bueno, ese punto ya lo vimos. Al menos que tengas algún comentario sobre este pasaje. Bueno, sinceramente encuentro varias contradicciones allí. Y como te decía, he visto y he compartido, gracias a Dios, con el padre Toro, y él usa mucho esta cita bíblica para hablar pues de que esa mujer de Apocalipsis 12 es la madre de nuestro Señor, es decir, la Virgen María. Y entonces, pero esa cita tiene unas cuantas cosas que no concuerdan con la misma doctrina de la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Con el dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, que es algo que yo sinceramente, ahí sí tendría que ponerme A ver, como que, con el dogma de la Inmaculada Concepción, ajá, ¿estás seguro? sí, 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 No, no estás seguro claro. porque no sabes lo que estás diciendo. No tiene nada que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo sé a dónde vas. O sea, para ti, o sea, no tiene nada que ver, A ¿sí? ver, Pero para ti dime tiene. cómo Apocalipsis, permíteme, dime cómo Apocalipsis 12 contradice la Inmaculada Concepción. Te escucho. Dale, te lo explico. Con una pregunta, para empezar. La iglesia enseña que María no tuvo dolores de parto, ¿cierto? Muy bien. La pregunta fue la siguiente. Ujú. Cómo Apocalipsis 12 contradice la Inmaculada Concepción? Y espero tu respuesta, te escucho. Dale, te lo voy a decir. Ya está bien, no voy a responder con una pregunta. Cuando uno lee, porque tengo aquí mi Biblia muy bonita, mi Biblia católica. Entonces, cuando uno lee Apocalipsis 12, por ejemplo, que aquí la tengo, uno se encuentra con que la mujer de ese Apocalipsis, ella tiene dolores de parto, pero hay algo que la iglesia niega y es por el privilegio que Dios le da a María de ser la madre de su hijo, que por tanto ella no sufrió dolores de parto. Porque cuando vemos cómo comienzan los dolores de parto, eso comienza a consecuencia del pecado y por supuesto Ok. todo lo demás Manuel, de esta vida. eh, ok, muy bien. Manuel, por Sigo, tercera vez, sigo. entiendo, por tercera vez te voy a preguntar, ¿cómo Ujú. Apocalipsis 12 contradice la Inmaculada Concepción? Te escucho. Te lo voy a decir. Aquí dice en Apocalipsis 12, dice en Apocalipsis 12:2, y estando encinta gritaba con ansia de parir y sufría dolores de parto. Tú me dices que la mujer de Apocalipsis 12 es María, y ok, vamos a decir que es María, pero si sostenemos que es María, la mujer de Apocalipsis 12, y la María que enseña a la iglesia, no podía tener dolores de parto
porque los dolores de parto son consecuencia a causa del pecado y por eso es que las mujeres tienen dolores de parto y por eso es que la humanidad también sufre otro tipo de dolores. Entonces, al tener esta mujer de Apocalipsis 12, Mm, dolores de parto, la mujer que tiene esos dolores tiene pecado. Por tanto, esa cita que usan mucho para concluir en que esa mujer es María, no juega a favor de la Virgen María, porque la Virgen María no tendría pecado, no tendría dolor. mm. ¿Por qué? Porque ya pues, en Génesis, por ejemplo, nos damos cuenta de que ya cuando el hombre y la mujer caen, pues Dios le dice a la mujer Sí, que está con dolores. sí, creo Eso, que o sea, entendemos, entendemos ese punto allí, ese punto allí de que esa mujer tuvo dolores de parto, ya lo dijiste, eso tiene Manuel. una... Manuel, con una vez que lo digas, queda claro, explicaste que el parte del juicio divino fue que con dolores darás a luz a tus hijos, que por lo tanto, supuestamente, como tú entiendes Apocalipsis 12, que supuestamente la Virgen tuvo dolores de parto, por lo tanto, en ella está presente la consecuencia del pecado original. No Eh, es muy entiendo permíteme, porque Apocalipsis... te escuché, ahora me vas a escuchar tú a mí. Ok. Para empezar, el dolor no es la consecuencia del pecado. Jesucristo es el varón de dolores, es el siervo sufriente, y yo creo que no ha habido nadie más que haya experimentado dolor y él no pecó. En él no había pecado. Número dos, perdón. Veo que no sabes lo que significa dolores de parto en el plan de la redención. ¿Sabes qué son los dolores de parto en la redención? es un sufrimiento por la redención. Es dar a luz, pero significa la salvación del pueblo de Dios. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que se habla de los dolores de parto, pero siempre se habla en el contexto de que el pueblo de Dios iba a ser salvado, el pueblo de Dios iba a ser liberado. Los dolores Ujú. de parto, yo tengo un video completo, creo que dura como casi 2 horas, donde mostramos todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y vemos cómo dolores de parto es un concepto teológico que significa la redención del pueblo de Dios. Entonces, cuando se presenta a la Virgen María, que por cierto, ella tiene parte única y peculiar en lo que es la redención, ella estaba al pie de la cruz participando de la pasión de Cristo. Dije participando, como Ujú. Pablo también dice que él participa de la pasión de Cristo. Pero bueno, y cuando dice que exclamaba a gran voz con la agonía de dar a luz, no se está refiriendo a Belén, no es una descripción de Belén, no es una descripción de lo que ocurrió en el pesebre de Belén o en el establo de Belén. Es una descripción de lo que está ocurriendo en el momento de la redención, que fue en la cruz del Calvario. Simeón, ¿te acuerdas de Simeón, aquel anciano profeta que estaba en el templo y recibió Tú en a la Virgen María y el niño? No sé si te la acuerdas palabra, que hablando de la salvación, dijo, este niño es la salvación de Israel, y no sé si te acuerdas que dijo, Simeón le dijo a la Virgen que una espada iba a atravesar, que iba a atravesar su alma. Le dijo a la Virgen que una espada iba a atravesar el alma de la Virgen. Bueno, eso tiene que ver con la participación de la Virgen en la redención que Jesucristo iba a alcanzar en el Calvario. claro, después Ok. Entonces, lo dice que te estoy que diciendo para hacerlo entendible, perdón, para hacerlo entendible, es que esos dolores de parto no es una referencia a lo que ocurrió en Belén cuando se dio a luz a su hijo, cuando se dio a luz a Jesucristo. Es una referencia a la redención que trae Jesucristo, de la cual la Virgen participa. Y este concepto lo puedes ver a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la segunda venida, también habla de principio de dolores de parto. San Pablo también habla de los dolores de parto. Los profetas hablan de los dolores de parto, pero no se están refiriendo a cuando una mujer da a luz de manera biológica a su hijo. Están hablando de la nueva vida del pueblo de Dios, de la redención, de la salvación, de nacer de nuevo. De eso se está hablando. Entonces, cuando tú ves a esta mujer de Apocalipsis 12 que tiene los dolores de parto,
no debes pensar que es una referencia al nacimiento biológico de Cristo en cuanto a dolores de parto, porque de lo que yo creo que tú y yo no tenemos duda es de que la madre del niño varón que regirá con vara de hierro a las naciones, yo creo que ni tú ni yo podemos poner en tela de juicio que la madre que da a luz al hijo varón es la Virgen. De eso no hay duda. Ahora, pregunto yo, no se te hace muy raro que prácticamente tú tienes una interpretación que te obliga a negar que la mujer de Apocalipsis 12 es precisamente la que da a luz a Jesús? Mientras que la posición católica no niega eso. La posición católica afirma que esa mujer de Apocalipsis 2 es la que da a luz al Mesías. Y al mismo tiempo, cuando se trata de explicar por qué esta mujer tiene dolores de parto, la iglesia dice que esos dolores de parto es la redención que se había profetizado y de la que se habla también en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú crees que hay una contradicción en la enseñanza católica al decir que, por un lado, la madre del Mesías es la Virgen María, pero que al mismo tiempo esta mujer experimenta dolores de parto, paréntesis, participación en la redención, si tú ves en eso una contradicción, lo único que queda manifiesto es tu desconocimiento de lo que es la teología. Ok, entiendo. ¿Ok? Entonces, por eso te Ajá, decía, yo te decía, ¿cómo ves aquí una contradicción? Porque yo no veo una contradicción. claro, y te agradezco por explicarme, ¿sí? Porque es que pocas personas pues se toman el tiempo dedicado para explicar. Ahora bien, el punto que el cual sería esto así como el círculo, el punto del círculo sería que me cuesta, o más bien no creo como católico romano que todavía soy, el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso es que, por tanto, entonces puede ser ese, como tú ves, un error que yo tengo al manifestar que Apocalipsis 12 está en contradicción con la Inmaculada Concepción. Porque sinceramente no creo, pero no es que no he creído todo el tiempo. Yo antes creía mucho en ese dogma, pero hoy en día, pues de hace unos meses para acá, pues no creo en el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, eso puede ser razón, pues, por el cual yo veo esta como contradicción con Apocalipsis 12. Pero yo quería, pues, preguntarte si, ¿cómo es posible, por ejemplo, que yo pueda creer en el dogma de la Inmaculada Concepción cuando la Biblia habla de que todos hemos pecado? O sea, y cuando la iglesia enseña el dogma de la Inmaculada Concepción, no solo enseña que María no tuvo pecado, pues, al momento de su concepción, sino también que no pecó durante toda su vida. Entonces, ¿cómo puedo yo creer en el dogma de la Inmaculada Concepción cuando la palabra de Dios me enseña que todos hemos pecado? Y Ok. además, Cristo vino a salvarnos a todos, a los Sí, pecadores, sí, a todos los entiendo. pecadores. Creo que ese punto sí queda bien claro. Ok, mira. am, ¿Tú crees que cuando dice todos, que todos han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿tú crees que ese todos es un todos en el sentido más absoluto? Literal, como en completo. Ajá, ¿crees que todos es todos en un sentido absoluto? Hay una excepción a la regla. Okay, okay. En Entonces cierto dirías, ok, permíteme, cuando momento. yo intervenga, déjame nomás terminar. Entonces dirías que no es todos en un... Ok, sí, nada más déjame hablar, no tienes que decir dale ni nada, nada más deja que yo hable. Entonces sí estás dispuesto a aceptar que todos no es en un sentido absoluto, porque acabas de decir que hay excepción. Ok, ok, al menos estás dispuesto a aceptar que hay una excepción. Pero al punto principal, más allá de que solamente aceptas una sola excepción, es decir, Jesús, pero al menos tienes que estar dispuesto a aceptar que no es un todos en el sentido absoluto. Cuando En otras estamos palabras, hablando, por ejemplo, voy yo, sí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de toda la raza humana,
de los que vienen desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta el final de los tiempos. Todos hemos pecado, excepto Jesucristo. Y sin embargo, Dios creó a Adán, de ahí pues ya sabemos todo lo demás, que después vino Eva de la costilla, y ellos también eran inmaculados. Ellos eran Sí, inmaculados porque Dios lo hizo así, sí, yo sé. pero ellos también, y de allá para acá es que todos hemos pecado, excepto Cristo, porque Cristo es Dios. Sí, yo sé, pero mi punto principal es que todos no significa todos en el sentido absoluto. Entonces, no puedes usar ese pasaje para decir que no existe la posibilidad de que haya excepción, porque sí la hay. Al menos tú como protestante, pues estás obligado a aceptar que Jesucristo. Pero acá el punto principal es que todos no significa todos en el sentido absoluto. Hay excepciones. Y así como Adán y Eva fueron creados inmaculadamente, y sé que lo sabes, casi puedo asegurar que tú ves mis videos, porque te he estado escuchando y me puedo dar cuenta que ves mis videos. Y qué No, bueno, de eso se trata, ¿no? Pues para eso los hago, para que otros los vean, sobre todo los que no entienden la fe católica, ¿no? Entonces, bien sabes que hemos explicado que Eva fue creada inmaculada. Entonces, si la primera creación, que es una creación fallida o una creación caída, eh, permite una mujer inmaculada, ¿por qué te parece cosa extraña que la nueva creación, que es restaurada y que es superior, pueda tener precisamente una mujer concebida sin pecado? Ahora, ¿sí sabías tú que los protestantes originales, yo no sé a qué grupo te estás adhiriendo? ¿Te estás adhiriendo a qué grupo? ¿Bautistas, pentecostales o a cuál de todos te estás adhiriendo? yo veo videos de varios grupos, pues, pero no veo videos de los testigos de Jehová, al menos que sea en debate, pues, o de los adventistas, sino que más que todo veo videos bautistas Pero o no vas a protestantes. no tienes ni un contacto de carne y hueso con protestantes, todo es puro en videos. Ok, ok. Ok, ujú, Muy bien, porque los protestantes originales creían en las doctrinas de la Virgen, creían en la perpetua virginidad, creían en la perpetua ajá, virginidad. Ahora, ¿sí sabías tú que los reformadores originales, los protestantes originales, ellos creían que la Virgen era inmaculada? ¿Sí sabías tú que nunca ha habido una controversia por la parte de la Inmaculada? Lo único que donde llegó a haber una especulación es sobre el momento específico en el que ella habría recibido esa gracia de ser inmaculada, de ser sin mancha. Por eso le llamamos Inmaculada Concepción. La parte controversial, por así decirlo, que fue muy poca la controversia, pero la hubo, fue con la parte de concepción, no con la parte de inmaculada. Yo acá tengo citas, permíteme un momento. Ok, por ejemplo, este es Martín Lutero. Dice, la Virgen es la mujer más alta y la joya más noble del cristianismo después de Cristo. Ella es la nobleza, la sabiduría y la santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Aún así, se le debe rendir honor y alabanza de tal manera que no perjudique ni a Cristo ni a las Escrituras. Martín Lutero en su sermón de Navidad de 1531. Una más de Martín Lutero. Ninguna mujer es como tú. Eres más que Eva o Sara. Te fijas, es más que Eva. Eva falló, Eva se manchó. Pero ella, la Virgen, es más que Eva. Eres más que Eva o Sara, bendita por encima de toda nobleza, sabiduría y santidad. Aleluya. Martín Lutero en su sermón de la fiesta de la visitación de 1537. Y podemos seguir con otros escritos. Este es Ulrich Zwingli, como muchos lo conocen. Y aquí pues nos habla acerca de la perpetua virginidad. Nos dice la cita, según las palabras del Evangelio, dice que una virgen pura nos dio a luz al Hijo de Dios y permaneció virgen pura e intacta en el parto y también después del nacimiento por toda la eternidad. Confió firmemente en que ella ha sido exaltada por Dios, el gozo eterno por encima de todas las criaturas, tanto los bienaventurados como los ángeles. Este es Zwinglio. Quiero decirte algo, ¿eh? Eh, Hay una persona que fue y encontró estas citas en diferentes páginas de internet y dijo que como son citas que son del conocimiento público, que las puedes encontrar
en diferentes páginas de internet, dijo que eso significa que todo esto es mentira, pero lo cual es ridículo, tonto y absurdo, porque si son citas textuales, ¿por qué habría de sorprendernos que diferentes fuentes, ya sea libros, enciclopedias, páginas de internet, ¿por qué nos habría de sorprender que todos tengamos las mismas citas textuales? Pues por eso les llamamos citas textuales, porque son copiadas, eso significa una cita textual. Cuando copias un párrafo, palabra por palabra, por eso lo ponemos entrecomillado y tenemos que asignar la fuente como está bien asignada aquí. Te digo esto porque hubo una persona, no, estas citas las encontré en la página fulana y también las encontré en esta otra página. Y yo me quedé, dije, ¿se da cuenta esta persona que por eso les llamamos citas textuales y que no, yo no puedo darle copy-paste y alterar lo que dice la cita? Porque eso se llama plagiarismo, que por cierto la persona que hizo la acusación fue encontrada plagiando, pero bueno, eso es otro punto. Todas estas citas Sí. son comprobadas y son de los protestantes originales. José, déjame decirte algo. Yo no tengo problema con esas citas, la verdad, porque la evidencia histórica no se puede negar. Eso es algo Entonces, que no se entonces, puede. ¿por qué tienes Ah, objeciones? ¿Por qué tienes objeciones cuando hablabas de que la Virgen es inmaculada? porque no lo creo, porque no se cree desde los tiempos de Jesucristo, desde los apóstoles. Tampoco ellos lo predicaron, ¿Dice ni quién? tampoco. ¿Ah? La ¿Dice quién? historia, la Pero, historia. pero ¿de qué historia estás hablando? Porque hasta ahora no estás presentando nada. Ok, te lo puedo mostrar con la palabra de Dios, ¿sí? No, Ok, porque tú lo que me estás presentando, lo que tú me estás presentando es tu interpretación. no, Eso es lo que me estás presentando. Tú no estás acá, tú no estás acá, como alguien que está simplemente, mira, no eres católico, no eres protestante, no sé qué eres. O me vas a decir ajá, lo ok. contrario. No, no, tranquilo, tú puedes creer lo que quieras de mí No, y no, yo no no, voy no a se juzgar trata, eso. no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que tú en este video has dicho. Tú dijiste la verdad, en unas partes soy católico y en otras soy protestante. Yo ahora simplemente te estoy diciendo, veo que no eres católico ni eres protestante por tu propia confesión, así lo dijiste. Ajá, ok, Entonces, claro, pero no se trata, entiendo, pero no se trata de que yo, José, pueda creer lo que yo quiera creer. No, es lo que tú mismo por tu propia confesión has dicho aquí en este programa. exacto, Ok, exacto, y luego exacto. comenzaste a negar que la Virgen fuera sin mácula, o sea, sin pecado. Te muestro a padres de la iglesia que dicen lo contrario y luego de manera muy extraña dices, bueno, no te lo puedo negar porque eso es histórico. Y luego Ya va, ya va, ya después me dices que la historia dice lo contrario. Yo creo que ni tú mismo te no, no, estás entendiendo, ¿eh? ya va, ya va. Yo digo que la historia no se puede negar, la historia no se puede negar porque la historia es historia, pero déjame Sí, ya explicarte sabemos porque que la estás historia hablando. es historia. Creo que sí lo tenemos bien claro. La historia es historia. Yo Entonces, creo que de esto no hay duda, ¿eh? No creo que vayamos a tener un debate porque la historia es historia. Claro que es historia. claro, no, no, eso es lógico, pero déjame explicarte porque estás hablando y bueno, yo quiero explicarte también mi punto por qué no creo en el dogma de la Inmaculada Concepción. No porque sea así un capricho mío no querer creerlo, sino porque tanto en la Santa Palabra de Dios como también en la historia de los apóstoles y del Evangelio, que es, por ejemplo, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, por supuesto, pero eso tiene una connotación histórica. Por tanto, si creemos en la palabra de Dios, por ejemplo, y decimos algo que va en contra de ello, entonces estamos cayendo en una contradicción. Y eso no Te me digo una hace cosa, Manuel. menos. Te digo una cosa. Eso, dime. Ya, Ajá. ya te quedaste sin ideas. Comenzaste más o menos con No, un poco de solidez, pero ya te quedaste sin ideas. No, no tiene no, no, sentido. Entiendo, pero no, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Y creo que lo sabes. mm, mm. Déjame explicarte porque déjame La explicarte. verdad yo no puedo acá dejar, yo no te puedo acá dejar todo el tiempo para que, es que no tiene Es sentido lo que estás diciendo. verdad, Comenzaste pero ajá, tratando, mira, comenzaste como católico, después dijiste, o me dijiste que estabas teniendo dudas, que es considerado el protestantismo, has brincado de un tema a otro, te refuto un tema, te brincas a otro, te refuto el otro tema, te regresas, la verdad, pero y ahorita esto último que dijiste no tiene José, sentido. José,
déjame decirte, José, déjame hablarte. Sí, cuando uno se va a la palabra de Dios, uno no se encuentra que María haya sido inmaculada. ¿Por qué? La iglesia cree, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en una de sus audiencias generales, él dice que María es la criatura escogida por Dios, aparte de todas las demás. O sea, es lo más importante, sí, pero todas esas criaturas que somos nosotros los seres humanos, tanto ella, María, como todo lo que aparecemos aquí en la Santa Palabra de Dios, los que aparecen aquí, todos debieron ser salvados porque Cristo vino a salvar a su pueblo. Y María Ok. era ¿Y de quién te ese pueblo. dijo, y quién te dijo que la Virgen María no fue salvada? Nadie me ha dicho que no es salvada. Acabas de Ahora la decir lo pregunta, contrario. Mira, ay, eh, José, estoy explicando el motivo por el cual Cristo vino a salvar a la humanidad mira, y María, María lo único que estás haciendo es leer lo que te están enviando. yo no Y estoy leyendo nada. y eres muy malo, sí, ríete porque sabes que te estoy diciendo la verdad. Y eres muy malo, la verdad. Eres muy malo para tratar de dar una apariencia que no es. Sí, Es evidente que yo, simplemente estás leyendo el montón de argumentos que te están compartiendo. mira, yo No, nada más tengo la tú enseñas la Biblia, pero lo que tú dices, eso es de tu cosecha, pero no enteramente, porque te están compartiendo argumentos, no me porque no dejas de estarlos leyendo y la verdad eres muy malo para tratar de dar la apariencia de que todo ya lo tienes, eh, ni siquiera para eso. La verdad, Manuel, no veo que eres una persona honesta y yo creo que vamos a dejarlo aquí. La verdad, me da tristeza, me da tristeza tu deshonestidad. José, déjame decirte algo, ¿sí? Yo, yo te agradezco por permitirme haber subido, pero sinceramente, o sea, yo quería explicarte un poquito más por qué no creo en el bautismo. No necesito que me expliques lo que cree el protestantismo. Lo sabemos, lo hemos refutado hasta el cansancio y Los lo que yo ortodoxos, sé, lo siento, Manuel. Es una persona muy deshonesta y la verdad, qué triste porque no pensé que fuera ese tipo de persona, ¿no? Entonces, no, o sea, él ni quiere escuchar, brinca de un lado al otro, está leyendo la misma sarta de argumentos que escuchamos de protestantes, está prácticamente leyendo todo lo que le están mandando. Pero bueno, qué triste porque pensé que se trataba de algo distinto, ¿no? Dice que lo dejemos que nos explique su protestantismo, como si no conociéramos lo que son las posturas protestantes, ¿no? Que hay que decirlo, no todos los protestantes creen este tipo de cosas ni se comportan como este muchacho. Aquí han venido luteranos, anglicanos y, y no todos los protestantes se comportan así o creen este tipo de cosas. Pero este muchacho, como le dije, ya se tomó todo el Kool-Aid, ya prácticamente se tragó toda la teoría del protestantismo de tipo fundamentalista, ¿no? Qué pena. Bueno, pues al menos le di la oportunidad, pero entre más hablaba, más se descubría. Así es. Y pues va para afuera, ¿no?